Y estudiantes de la UNAD. Mi nombre es Rafael Cruz Pérez Costa, soy estudiante de agronomía y en esta ocasión vengo a hacer la presentación del taller de la actividad 4 de diagrama de Gowin de la materia de química orgánica. En esa ocasión se nos fue solicitado que hiciéramos a partir de una referencia bibliográfica, que fue la que elegí, Contaminación de suelos y aguas por hidrocarburos en Colombia, análisis de fitorremediación como estrategia biotecnológica de recuperación. Hacer un diagrama de Gowin en B, que ahí presenta que va a ser subido a la plataforma debidamente con sus debidos elementos. Tenemos entonces el tema de estudio y pregunta. Tema de estudio, tenemos el título obviamente del artículo y la pregunta que planteé yo es cuál es el impacto ambiental que se produce en el eje agropecuario por la contaminación de hidrocarburos en Colombia y cuál es la eficiencia de la fitorremediación como estrategia biotecnológica de remediación. Tenemos esa diapositiva con los vocabularios y conceptos claves, que en ese caso eran hidrocarburos, derrames, fitorremediación, suelo, agua y contaminación, que son los conceptos que nos dan la base, digamos, los conceptos básicos para poder comprender de mejor forma el artículo. El procedimiento que encontré yo en ese artículo fue que a partir de una pregunta de investigación que fue estipulada por los investigadores, se hizo la delimitación de estudio, bien como zona de donde se hacía el estudio, el tipo de técnica utilizada, de fitorremediación y bueno, a partir de ahí los conceptos teóricos no son creados a partir de la revisión de fuentes secundarias, ya que se nota que en el artículo hay muchas citas y todas extraídas de fuentes secundarias, por lo tanto, ese es el procedimiento que fue utilizado. Como principios tenemos ahí como eje central la fitorremediación, que básicamente es un método biológico, ¿no?, que funciona a través de la oxidación, degradación y transformación y la mineralización de los hidrocarburos, ¿no?, a través del medio natural, sea por plantas o bacterias o hongos. Entonces, básicamente lo que se hace en un primer principio es tomar muestras, ¿no?, tanto de suelo como de agua para hacer un análisis de laboratorio y poder definir cuál es la planta, hongo o bacteria más adecuada y más eficiente para el entorno que se va a trabajar. Como registro de transformación de datos, ¿no?, tenemos una serie de gráficas y tablas comparativas. Yo tomé como más importante las ventajas y desventajas de la fitorremediación. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos y bueno, como teoría, tenemos como teoría la contaminación de hidrocarburos generalmente pasa por el mal manejo humano, ¿no?, al producir, transportar o comercializar el petróleo por parte de las empresas o hasta como ha pasado mucho en el pasado aquí en Colombia y sigue pasando por grupos al margen de la ley. Entonces, ese es el causante principal. Y en el caso del suelo, los hidrocarburos hacen con que la estructura física y química del suelo sea perdida, ¿no?, sea modificada. Y igualmente causando la pérdida de materia orgánica, nutrientes, bien como la exposición y lixiviación y erosión, que son causantes bastante importantes. Y en el caso del agua, pues debido a la densidad del propio petróleo, por ejemplo, ese termina flotando en las fuentes de agua y diluyéndose y bueno, obviamente bloquea la entrada de luz solar e intercambio de gases, en el caso del oxígeno, por ejemplo, y termina tornando el ambiente ácido, ¿no? Y bueno, causando la muerte de la fauna y flora presente. Como conclusiones tenemos que la contaminación, como fue citada varias veces en el artículo, muy interesante por cierto, es causada por el mal manejo humano en la extracción, ¿no?, en la exploración, extracción o transporte de generalmente el crudo, el petróleo. Y bueno, a pesar del proceso ser lento, la fitorremediación puede tomar, de hecho, meses o años. Termina mostrándose ideal, ya que es un medio natural para hacer esa descontaminación
y bueno, no necesita, ¿no? Demanda la adición de sustancias químicas alternas que puede venir a contaminar más aún las fuentes de agua y los suelos. Por lo tanto, sin duda alguna es la opción más adecuada. Por eso es todo. Agradezco mucho la oportunidad. Buen